Buenas tardes, estimados alumnos. Bien, ustedes saben que la escuela ha determinado que los alumnos deben ser informados de sus clases a través de este sistema online. En el primer tiempo lo vamos a hacer vía estos videos más las tareas que van a quedar en su plataforma, y en una segunda oportunidad lo haremos ya en una clase virtual, dependiendo de cómo lleguen a funcionar estas plataformas, debido a que se sobrecargan y por esa razón no siempre son buenas las señales. Así que optamos por el video mientras tanto. En lo pertinente, ya dejé yo una noticia en su portal que lo habíamos conversado y se refiere a la noticia de Douglas Tomke, ¿ya? Es importante que allí lo analicen, porque al final de este día vamos a dejar una tarea allí para que ustedes también puedan rescatarla. Bien, y retomando entonces el punto que corresponde a la clase de hoy, hoy día deberíamos ver la apertura de la sucesión, ¿ya? En este caso estamos hablando de un hecho jurídico, lo habíamos mencionado la semana anterior, la clase anterior, y este hecho jurídico que efectivamente produce la transmisión de los bienes deja a los herederos en posesión de los mismos. No es el modo de adquirir en este caso, el modo de adquirir es la sucesión por causa de muerte. La apertura es un hecho que está determinado, ahí lo van a estudiar en el material, por la muerte, ¿cierto? Pero también hay que tener presente algunos elementos que destacan la importancia de la apertura de la sucesión. Y uno de ellos es precisamente la ley que rige la sucesión. Esto está establecido en el artículo 955, que señala que la herencia en este caso se va a regir por la ley del último domicilio. De manera que hay dos elementos a considerar. Primero, que es el domicilio, que efectivamente es el que va a regir la sucesión, y donde se haya entonces producido la muerte. En el instante en que se produce la muerte, es esa la ley vigente. Esto es importante, sobre todo en términos, por ejemplo, de lo que es la filiación. Dado que nosotros tenemos a fines del siglo XX, ¿se acuerdan? La 19.585, es una ley que produce la igualdad de los hijos. Por lo tanto, ahí hay un elemento importante a la hora de determinar quiénes son los que van a entrar en esa sucesión, quiénes son los asignatarios. Y esos asignatarios en este minuto están determinados precisamente por aquellos que lo fueron al instante de producirse la apertura, es decir, al momento de la muerte. La ley que regía entonces con la 19.585, estamos hablando de finales más o menos del año 98, estamos entonces, en ese caso ya hay igualdad, por lo tanto ahí no hay que hacer diferencia. Sin embargo, si a ustedes por alguna casualidad les tocara la apertura de la sucesión de una persona que ha fallecido con anterioridad a esa ley, hay muchos elementos de la antigua distinción entre los hijos legítimos e hijos ilegítimos. Y dentro de los ilegítimos, los hijos naturales con derecho a alimento, y los simplemente ilegítimos, que en ese entonces solo tenían derecho a los alimentos necesarios, más no a los alimentos cómodos. ¿Ya? Algo que ya hemos conversado también en el semestre anterior. Ahí entonces tenemos un primer elemento, de determinar la importancia, determina la ley. También hay algunos elementos que están en la ley sobre efectos retroactivos. Si ustedes revisan el artículo 18 de esa ley, se van a encontrar con que la ley que rige el testamento, por ejemplo, es la ley vigente al tiempo en que se otorgó el testamento, y las disposiciones de ese testamento, la validez de esas disposiciones, la capacidad de esas disposiciones, se rige en cambio por la ley vigente al tiempo de la apertura. No es lo mismo. Una persona puede haber otorgado testamento en 1990 y sin embargo muere en el año 2005. En 1990 habían otras leyes que regían el testamento, y por lo tanto el testamento se regirá por esas leyes, las que estaban existentes a 1990.
en tanto que las disposiciones de ese testamento se van a regir por la ley vigente al año en que se produce el fallecimiento, es decir, el año 2005. Bien, ahí tenemos entonces también otro elemento de importancia. Relacionado con esto, también vamos a analizar después, a partir de ahí, del artículo 960 y siguiente, las capacidades e indignidades para suceder. Estas capacidades y estas indignidades también se rigen por la ley vigente al tiempo de la apertura, ¿ya? De manera que, si por ejemplo en una ley anterior el conviviente civil no tenía derechos para concurrir en la sucesión y la persona muere cuando ya entraba en vigencia, por ejemplo, la ley 20.830, esa persona estará dentro de las personas que son consideradas asignatarias. Después vamos a analizar esto más con mayor detalle. También está, por ejemplo, la formación de la comunidad. Antes de que el causante fallezca, él tiene dominio sobre sus bienes, pero al momento de morir si tiene, por ejemplo, más herederos, 2 o 3, entre ellos se forma una comunidad. Y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿en qué instante se produce esa comunidad? Pues precisamente en el instante preciso en que se produce la muerte y consecuencialmente la apertura de la sucesión. Si nosotros nos enfocamos en el lugar, también tenemos que tener presente que hemos dicho que la ley que rige la sucesión es la ley del último domicilio. Y en este caso, por ejemplo, eso también determinará la competencia del tribunal para conocer materias relativas a la sucesión. Eventualmente podría existir, por ejemplo, un trámite de apertura de la sucesión que tenga que ver con un testamento y entonces, en ese caso, la competencia será del tribunal. El tribunal será competente y habrá que ver cuál era de acuerdo a las reglas de la sucesión. Como pueden apreciar, entonces son varios los elementos, son varios los aspectos que quedan determinados por el lugar y por el momento en que se produce la apertura. Sin embargo, el mismo 955 se encarga de indicar que hay situaciones de excepción. Esas situaciones de excepción están marcadas por, efectivamente, qué pasa, por ejemplo, con los chilenos que mueren en el exterior en relación con estos aspectos hereditarios y qué pasa también con los extranjeros que fallecen en Chile dejando bienes en Chile. Estas situaciones efectivamente son de importancia. Por ejemplo, en el caso de los chilenos que mueren en el exterior, los herederos que concurran en esa sucesión tendrán los derechos que indica la ley chilena. Así, por ejemplo, si un chileno muere en Francia y tiene una cónyuge chilena, esa cónyuge chilena llevará en esa herencia los derechos que le asignan a la cónyuge en Chile. Y por el lado de los bienes, por ejemplo, si un extranjero muere en Chile, en ese caso entonces ese extranjero, a pesar de que a lo mejor, de acuerdo a la legislación de su país, puede su sucesión regirse por una ley extranjera, sin embargo, en lo relativo a los bienes, rige siempre la ley chilena. Este asunto no es novedad, ustedes ya lo pueden haber visto en sus primeros años de Derecho Civil por el principio de la integridad territorial y el principio que indica que en Chile solo rige la ley chilena, ¿cierto? Alguien podría preguntarse si una cónyuge chilena viajase a Francia porque allá ha muerto su marido y la ley de allá rige la sucesión. Es probable que la legislación francesa diga que la sucesión se va a regir por la ley francesa y no la chilena, así que los derechos que alegue la cónyuge chilena pueden quedar a lo mejor postergados o incluso ser inexistentes. Pero ¿dónde está la importancia? Que si efectivamente esa cónyuge chilena hace valer sus derechos, a lo mejor allá en Francia no va a tener, digamos, eficacia. Pero si esa herencia deja bienes en Chile, allí entonces cobra de inmediato importancia porque por el principio de territorialidad
la ley chilena se va a aplicar en este caso a los bienes y a la cónyuge, aun cuando la apertura de la sucesión se haya producido fuera de Chile. Esas normas de excepción son, digamos, relevantes en este sentido. Pueden revisar ahí precisamente las normas que se refieren al 15, al 16, también los 900 artículos, 998 también que se refieren a estas materias. Bien, ahora, un segundo punto que se relaciona también con la apertura es la delación. Esto es importante, la expresión delación quiere decir, es una interpelación a otro, es un llamado al otro. Y entre nosotros esta delación efectivamente está contemplada y esto nos permite decir que las personas son llamadas. La delación es el llamamiento o el actual llamamiento, dice la ley, a aceptar o repudiar una herencia. Es importante desde el punto de vista de la coincidencia entre apertura y llamado. Aquí hay que ser bien francos y en lo que hemos dicho ya en las primeras clases, que nuestro sistema es de asignaciones forzosas. Y por lo tanto podríamos decir que aquí la delación no cobra tanta importancia porque las asignaciones forzosas no se pueden dejar bajo una modalidad, por ejemplo, una condición. Pero si eso llegase a pasar, por ejemplo, a alguien que no tenga asignatarios forzosos, solamente tiene hermanos, puede dejar esas asignaciones bajo condición. Por ejemplo, dejo mi casa a mi hermano siempre y cuando él se titule de abogado. Ahí se está dejando una herencia bajo condición a un heredero no forzoso, como es el hermano. Entonces, en este caso, la delación, se va a producir solo cuando se produzca el cumplimiento de la condición. El hermano muere, supongamos, en agosto del año 2017 y la condición, ahí en ese instante se produce la apertura de la sucesión, pero la condición se cumple recién en el año 2020. Entonces, en ese caso, allí cumplida la condición, se produce el llamamiento de la ley a aceptar o repudiar esta herencia. Por eso es tan importante esta figura jurídica denominada de la delación. Y eso nos lleva a un punto final en este primer video, que dice relación con el primer derecho. ¿Se acuerdan que hemos conversado acerca de los derechos de sucesión indirecta? Este derecho de sucesión indirecta es el derecho de transmisión, ¿ya? Que lo dejo para el siguiente video para que vayamos un poco más ordenados.